Muy bien, amados, vamos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Algunos de ustedes quizás no tienen a su papá presente, algunos ya tienen a su papá en la presencia del Señor y otros quizás lo tienen acá. De todas maneras, sea como sea, nosotros vamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Hay al menos 5 familias que me comentaron que iban a estar fuera celebrando el Día del Padre y otros están convalecientes de salud, así que oramos por ellos. Bien, no sé si está en pantalla, sí está la imagen. Ven el rostro de mi hijo. Eso fue algo no provocado que salió así de como porque Dios quiso que saliera. En realidad yo lo estaba molestando, él llegó a mi oficina y empecé a jugar con él y lo empecé a molestar. Y yo estaba grabando un video en la computadora y logré capturar esa imagen sin querer queriendo. Pero esa imagen quizás dice bastante, ¿no? Mi hijo está como molesto, como pareciera incómodo y en realidad estaba así porque yo lo estaba molestando. Hoy es el Día del Padre y vamos a dirigir nuestra exposición hacia los papás terrenales porque del papá celestial no tenemos nada que decir. Él es perfecto, santo, puro y es todopoderoso, pero los papás terrenales no somos como nuestro Padre eterno. Por favor, colóquese de pie y vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Ahí en pantalla lo que vamos a ver primero, yo he titulado esta exposición El trato de los padres hacia los hijos. Pero vamos a ver Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. Y el texto dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿cómo? Con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este pasaje no está dirigido a niños, está dirigido a adultos, a la iglesia de Éfeso. Verso 4 dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a quienes, a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Señor, te pido que en esta hora, Padre bendito, tú dirijas, Señor, todo cuanto ha de hablarse y exponerse en esta mañana. Te ruego que los padres, tanto papá como mamá, puedan ser bendecidos, edificados y exhortados, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te ruego que hable a los hijos también y que nos hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Lo primero que me gustaría mencionar es que la manera en la que nosotros criamos e interactuamos con nuestros hijos va a revelar mucho de nuestra comprensión y de nuestra relación que nosotros tenemos con el Evangelio. Repito, la manera en la que criamos a nuestros hijos, la manera en que interactuamos con ellos, revelará mucho sobre nuestra comprensión que nosotros tenemos del Evangelio. En Romanos capítulo 1, verso 16, el escritor de Romanos dice: porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero este poder
no solamente es para rescatarnos de las tinieblas a su luz admirable, sino que también es un poder que transforma la vida y nos ayuda a vivir y nos capacita de la manera que Dios quiere, especialmente para desarrollar relaciones saludables, no solamente con Dios, sino que también con nuestros semejantes y especialmente con nuestros hijos. En la carta a los Efesios, en el pasaje que nosotros leímos, este pasaje se encuentra en esta maravillosa carta de 6 capítulos, y en esta carta el apóstol Pablo ofrece tanto instrucciones doctrinales como instrucciones prácticas para la vida del creyente. En los primeros capítulos de esta hermosa carta, el apóstol Pablo establece y explica la base de nuestra doctrina y de nuestra fe cristiana, y él habla acerca de la identidad que los creyentes tienen en Cristo Jesús, y menciona que la salvación es por gracia a través de la fe y que no hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para obtener esta salvación. Además de esto, él habla y hace referencia a la unidad que debería de tener cada creyente en el cuerpo de Cristo. Esto lo hace en los primeros 3 capítulos, para luego en el capítulo 4 y capítulo 6, Pablo ahora ya viene a aplicar esto que ya había explicado en los primeros 3 capítulos y aplica estas verdades doctrinales con instrucciones concretas para la vida cotidiana. En Efesios capítulo 2, verso 4, el texto que nosotros leímos se encuentra dentro de este contexto práctico. En estos versos que leímos de Efesios capítulo 6, de 2 al 4, el apóstol Pablo establece un equilibrio sano, ya que él menciona 2 elementos importantes. Número 1, dice que los hijos deben de honrar a su padre y a su madre, y les recuerda que este es el primer mandamiento con promesa, y la razón, dice Pablo, de honrar a los padres es para que a los hijos les vaya bien y sean de larga vida. Cuando Pablo habla de honrar, usa un término en el griego que es el término timao, y esto implica estimar en gran valor, mostrar respeto, mostrar reverencia, mostrar bondad, cortesía, obediencia y benevolencia y generosidad para nuestros padres. Desafortunadamente, muchos hijos le contestan mal a los padres. Muchos hijos son irrespetuosos con los padres. Muchos hijos actúan como lo sábelo todo. Muchos hijos no obedecen la orden que el padre les da y muchas veces posponen la orden del padre o de la madre. Y en algunos casos difíciles, extremos, algunos hijos adultos no ayudan a sus padres en lo económico. Otros ni siquiera les llaman, otros ni siquiera les visitan. Es el colmo a veces. La gloria sea para el Señor. Let me use this one, okay? Okay. I'm fine. Gloria a Dios. De pronto pensé que el Espíritu Santo los iba a descender con estruendo. Muy bien, me escuchen. Desafortunadamente, muchos hijos y algunos de ustedes que ahora están sentados aquí, ni siquiera llaman a sus padres. Algunos ni lo visitan. Otros no quieren saber nada de los papás y los prefieren tener lejos. Si usted es hijo, recuerde que el primer mandamiento con promesa es honrar a su padre. Ayúdelo, bendígalo, aunque su papá o su mamá no haya sido el mejor papá o la mejor mamá. Hay un principio espiritual que dice que el que honra al padre le irá bien. La Biblia en Proverbios 20:20 dice
al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. En Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que deshonra a su padre o madre, y dirá todo el pueblo, amén. Proverbios capítulo 23, verso 22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Por su parte, en Levíticos capítulo 19, verso 32, ahí en pantalla, el texto dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Por su parte, Mateo capítulo 15, verso 4 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué debe de ocurrir? Debe de morir irremisiblemente. Así que las Escrituras nos advierten de honrar a nuestros padres. Una llamada por teléfono nos va a tomar 2 o 3 minutos para llamar al papá, a la mamá. Es increíble que a veces a mí me ha tocado ver padres o madres que están en el hospital y los hijos, bien gracias, durmiendo en casa, mientras otro que no es familiar cuidando al papá o a la mamá que no es de él. Los hijos deberían de tener este tipo de conciencia y honrar la vida de aquellos que le dieron la vida. Pero el sermón no está dirigido a los hijos. Y si usted es hijo y usted tiene problemas con su papá o su mamá, yo le animo que en este día usted aproveche la oportunidad para ir y reconciliarse con su padre o con su madre. La carta a los Efesios nos enseña que el misterio de la reconciliación ya lo ejecutó Cristo, y si nosotros somos sus seguidores, nosotros también deberíamos de estar en paz con nuestros padres y los padres con los hijos. Ahora bien, a los hijos se les dice: honren a los padres. Pero ahora viene dirigido a los padres, y aquí crea este equilibrio. A los padres ahora les aconseja a no provocar a ira a sus hijos, sino que los hijos sean criados en la disciplina y en la amonestación del Señor. El problema es que cuando escuchamos de este término disciplina, creemos que estamos hablando de la vara y de darle pau pau al hijo. No, señores, no está diciendo eso el texto, aunque la vara es permitida dentro de las Escrituras. Pablo lo que está diciendo a través de este término de disciplina y amonestación de los padres hacia los hijos, lo que está diciendo: esta es la manera en que el evangelio puede transformar la vida de los hijos y darles a los hijos una nueva posición, una nueva identidad. Y es precisamente el evangelio, es la base, es el fundamento para desarrollar relaciones más íntimas y más profundas que reflejen el amor y la autoridad de Cristo en el hogar. Es inconcebible que hay padres cristianos que no se hablen con sus hijos, o que anden peleados, o que los hijos no quieran saber nada de los padres. Qué triste es esto. Y qué triste es cuando un padre muere, una madre muere, y después en el ataúd ahí están los hijos llorando desconsoladamente porque lo que pudieron haber hecho en vida ya no lo pueden hacer. En esta mañana nosotros nos vamos a centrar en Efesios capítulo 6, verso 4. Y mire otra vez lo que dice el texto: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos ¿en qué? En disciplina. ¿Y qué cosa? Y amonestación. ¿De quién? Del Señor. Este pasaje es más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Este pasaje se puede pasar por alto si nosotros no lo leemos dentro del contexto cultural, histórico de la época
y específicamente dentro del contexto pagano de aquellos que vivían en la ciudad de Éfeso. Para los lectores de Éfeso, esto que Pablo les escribe es un concepto novedoso, es algo que ellos no esperan escuchar. Pablo les está diciendo a estos papás: no provoquen a ira a los hijos, no los irriten, sino críenlo de una manera sana. La mayoría de las familias que vivían en la ciudad de Éfeso, en el momento en el que Pablo escribe esta carta, estaban en bancarrota emocional, y el amor mutuo entre los familiares era algo casi inaudito. El amor de un padre por sus hijos en el contexto de los que residían en Éfeso era algo muy difícil de imaginar. La historia nos señala que en el contexto histórico-cultural de esa época, y de acuerdo con la ley romana de la famosa patria potestad que muchos hoy reclaman y que no saben del origen, de dónde viene esta expresión, bueno, tiene una connotación esto de la patria potestad. En la época de Pablo, específicamente en el contexto del Imperio Romano, y más aún en el contexto de los hermanos que vivían en Éfeso, un padre tenía poder sobre la vida y sobre la muerte, no solamente de los esclavos, sino de todos aquellos que vivían bajo su techo, y eso incluía a sus hijos. El padre era libre de expulsar a cualquiera de sus hijos, venderlo como esclavo y hasta matarlo sin tener que rendirle cuentas a nadie. Este es el contexto en el que Pablo está escribiendo y diciendo: padres, no provoquen a ira a sus hijos. De hecho, cuando un bebé nacía, era colocado a los pies de su padre para determinar su suerte. Si el padre lo recogía del suelo, se le permitía al bebé quedarse en la casa. Pero si el padre seguía por su camino, al bebé, adivine qué, se le desechaba de una manera similar, yo diría, como hoy ocurre hoy en día con tantos bebés que son abortados. Los niños rechazados por sus padres, pero que fuesen saludables y vigorosos, eran recolectados, eran llevados cada noche al foro de la ciudad, donde la gente podía comprar al bebé que más les gustara, a fin de criarlos para que estos bebés se convirtieran en esclavos, y si eran niñas, se convirtieran en prostitutas. Y este es el contexto en el que Pablo está escribiendo esta porción de las Escrituras. Séneca, un estadista de renombre en Roma durante el tiempo en el que Pablo escribió esta epístola, dijo: la historia lo refleja, degollemos, dijo él, a los bueyes indómitos, estrangulamos a un perro rabioso, clavamos un cuchillo en las vacas enfermas, a los niños que nacen débiles o deformados los ahogamos. Este es el contexto por el cual Pablo utiliza esta expresión. Esta descripción de este hombre es cruel, es terrorífica, y yo diría que no obstante, de acuerdo a datos e informes recientes, la causa principal por la que los niños hoy van a hogares foster, como se le llama, o niños que son adoptados, sorpréndase, amado hermano, los niños no van a parar a estos hogares por causa del divorcio como razón principal. Tampoco es por la pobreza o por la muerte
de sus padres, los niños no van a parar a estos hogares foster. Tristemente, estos niños van a parar a estos lugares por el simple y llano desinterés de sus padres naturales. No hay duda de que el maltrato más devastador que un hijo puede experimentar es el ser abandonado y descuidado por uno de sus padres. Y lo peor aún es que un padre trate a un hijo como si ese hijo no existiera. Y hay hombres y mujeres que han vuelto a rehacer su vida. Y entonces le dan más honra, más honor al hombre, a la mujer, y se olvidan del hijo que tuvieron anteriormente, desgarrando el corazón de ese niño o de esa niña. Gente que sufre y que se vive repitiendo este patrón constantemente. Los niños, los hijos sufren. Y sufren más cuando sienten que ellos, a sus padres, no les importan. Algunos de nosotros hemos sufrido el divorcio de nuestros padres. Y aquellos que hemos sufrido el divorcio de nuestros padres, desgraciadamente no podemos decir que nuestros padres son nuestros héroes. Porque no hay ningún ejemplo en cuanto a eso. Hombres que se van con otra mujer y dejan a sus hijos y viceversa. Es en este contexto que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, responde a la cultura del momento del mismo modo como la palabra de Dios lo sigue haciendo en estos días con relación al tema del aborto, a la ideología de género y a tantas cosas que hoy ocurren. La palabra de Dios es la única cosmovisión correcta que tenemos en este mundo caído que vivimos. Y Pablo dice, y vosotros, ustedes, padre, a los hijos les dice honren. Y si entendemos el contexto es justificado, ¿por qué Pablo les demanda, les exige que honren a los hijos? Claro, honrenlos porque los papás no los están cuidando, pero ustedes, hijos, honren a los padres, no les paguen mal por mal. Y ahora les dice, padres, escuchen esto, no provoquen a ira a vuestros hijos, a sus hijos, no los provoquen a ira. Críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esto es lo primero que yo quiero que observemos. En primer lugar, padre, no provoquen a ira a sus hijos. A mi juicio, Pablo empieza haciendo un llamado a todos los padres a evitar la provocación. Esta expresión que aparece en el texto, no provoquéis a ira. Por cierto, la palabra ira en el griego es la palabra jorges. Y esta palabra tiene que ver, y la mejor manera de explicarlo es con la ilustración de un volcán cargado de energía que cuando el volcán explota, saca una serie de energía, de rocas, de lava y todo lo que está a su paso lo destruye y después se calma. La idea es, no hagan esto con sus hijos. Hay padres que se desobligan de sus hijos y no pasan la manutención de sus hijos. Hay padres que nunca han estado en la escuela de sus hijos. No saben lo que es, y en Estados Unidos tenemos la bendición de ir al salón de clase y llevarles almuerzo a nuestros hijos y sentarnos con ellos. Eso es algo lindo, maravilloso. Cuando mi hijo estaba en primer grado, ahora ya va para cuarto. Un día le dije que yo iba a llegar a la escuela. Y le dije, voy a llegar. Y resulta que me retrasé como 15 minutos. Cuando llego a la escuela, yo veo a mi hijo apartado en un lugar, aparte del resto de los niños. Está sentadito y con la cabeza así. Y yo me acerco donde está la maestra y la maestra me dice, usted es el papá de Andrés.
Y le digo, sí, yo soy el papá de Andrés. Dice, es que está allá, no quiso comer, dijo que usted iba a venir y se fue a sentar porque pensó que ya no iba a venir, estaba triste y le dije que comiera y no quiso comer. Cuando él me vio, bueno, aparte le traía McDonald's, ¿no? Cuando él vio al McDonald's y cuando me vio a mí, wow, hermano, eso no tiene precio. Ver el rostro de felicidad de mi hijo, viéndolo levantarse, correr y abrazarme y diciendo, papá, veniste, estás aquí, eso no tiene precio, eso es algo que no nos cuesta mucho, que necesitamos hacerlo, necesitamos ser intencionales con nuestros hijos. Y no importa si su hijo ya es un viejo de 30, 40 años, llámelo, tome tiempo para hacerlo. En nuestra familia empezamos a tener tiempo entre los hombres. Mi cuñado con su hijo, que ahí está atrás, Daniel, y mi hijo Andrés conmigo. De vez en cuando nos vamos de noche de varones a hablar de cosas de varones. Y bueno, ya tenemos como un club de los chicken wings y nos vamos a comer alitas de pollo. Y son las mejores alitas que podemos disfrutar. Estamos construyendo. Los padres somos llamados a no provocar a nuestros hijos. Hace muchos años yo le contaba esto a uno de mis hijos. En toda mi primaria, siempre por la gracia de Dios, siempre estuve entre los primeros 3 estudiantes de mi colegio. Siempre estuve muy bien en el tema del rendimiento académico. Pero me acuerdo que estando en segundo grado, fui el mejor estudiante de todos los segundos grados. Habían como 6 aulas de clase de segundo grados. Y a los niños, que se le llamaba en ese tiempo niños vanguardia, se les daba un premio. Y bueno, fui el último en pasar de los niños. Y yo miraba que los otros niños pasaban con sus papás. Cuando a mí me llaman, me tenían una pelota en una net que me regalaron, me pusieron una banda, pero yo estaba buscando a mi papá o a mi mamá, pero especialmente buscaba a mi papá, porque en mi corazón yo tenía la expectativa de que él me viera y se sintiera orgulloso. Cuando no vi a mi papá, agarré mi pelota y me fui, me bajé de la plataforma donde estaba y me fui al baño. Y ahí llegó un niño que con los años sé que viene de familia cristiana, su nombre es Jonathan Mayorga. Y recuerdo que él me vio, parece llorar, quién sabe, yo no sé de dónde me vio, éramos muy buenos amigos. Y él fue corriendo a donde yo estaba en el baño y tocó la puerta. Y yo le decía, vente, déjame solo. No, abre. No, y entonces está llorando. Y yo, ¿qué te importa? Y abre la puerta. Y de pronto me dijo, yo sé por qué estás llorando. Y me dijo, porque no vino tu papá. Y luego dijo este niño, pero yo te presto a mi papá. Cada vez que yo recuerdo esa imagen de este niño diciéndome, yo te presto a mi papá, agradezco tanto la intención de Jonathan Mayorga. Hay muchos hijos, si usted es papá de un niño pequeño, no se pierda ninguna de las actividades de sus hijos. Vaya, participe, al menos que lo vea. Pablo nos está llamando la atención y nunca es tarde, no importa si usted tiene 60, 70, 80 años, si usted anda alejado de sus hijos, búsquelo hoy cuando salga. Tome usted la iniciativa. En la historia del padre pródigo, porque no es el hijo se fue, el hijo malgastó y el otro también era tremendo el que se quedó con el padre. El padre lo recibió, el padre no lo condenó, el padre lo recibió con la mejor ropa, con el mejor vestido, lo abrazó, lo besó. Es exactamente lo que hace nuestro Padre Celestial. Cada vez que nosotros nos alejamos de Él, Él nos recibe con los brazos abiertos y nos perdona. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros hijos?
Bendito Dios. No provoquéis a ira. Esto sugiere un patrón repetitivo y continuo de trato personal que contribuye al desarrollo gradual de enojo y de resentimientos profundos que tarde o temprano hierven y se desbordan en forma de hostilidad externa. Y después decimos, ay, ¿por qué nuestros hijos son así? Porque nosotros como padres quizás fuimos los causantes de haber provocado esto en nuestros hijos. Créame que cuando estoy hablando de este sermón me estoy predicando a mí mismo. Créame que esto a mí me ha golpeado en gran manera. Porque yo sé que muchas veces en nombre de la disciplina he maltratado a mis hijos, los he alejado a mis hijos, de tal manera que mis hijos no se acercan o no tienen confianza. ¿Cómo no van a tener confianza en su padre? Provocar ira. No provoquéis a ira. Pueden significar varias cosas en la connotación griega. Habla de esa disciplina injusta. Hay padres que en nombre de esa legalidad y de esa disciplina aplican disciplinas injustas. Sí, señores, sí se aplica. Hay padres que asfixian a sus hijos. Estos padres levantan una barrera inmensa entre ellos y sus hijos. Casi siempre estos hijos están bajo la ilusión de tratar de construir una relación más saludable con el papá. Provocar a ira, no provocar a ira también implica, si usted tiene más de un hijo, no tener favoritismo. Todos decimos, oh, yo amo a todos mis hijos por igual, pero ¿sabe qué? Eso en la práctica no siempre se cumple. Usted a veces muestra favoritismo por uno o por otro, o porque el que se parece más a usted. En el libro de Génesis, no hay tiempo para eso, se nos menciona que Isaac, el patriarca Isaac, el descendiente de Abraham, favoreció a Esaú por encima de Jacob. Este fue el papá, pero la mamá también tiene su favoritismo. La mamá prefirió a Jacob sobre Esaú. Y ese doble favoritismo conflictivo en aquella época y no solo ocasionó grandes problemas para la familia inmediata, sino que ha continuado teniendo repercusiones en los conflictos que se dieron más adelante entre los descendientes de Jacob y Esaú. Y hoy en día lo vemos en Israel peleándose con un montón de naciones vecinas. El favoritismo se deriva, de hecho, de que los padres comparen a sus hijos unos con otros y sobre todo en presencia de ellos. Cuando usted empieza a comparar, hay favoritismo. Entiéndase que sus hijos cada uno es distinto, tienen distintas habilidades, tienen distintos defectos, igual como nosotros. De hecho, cuando hay favoritismo, esto es lo más probable que acontezca. Los hijos tendrán la tendencia a desanimarse, a resentirse, a aislarse y a amargarse. Pero también esto de no provocar a ira puede tener otra connotación. Esas exigencias desmedidas que nosotros tenemos hacia nuestros hijos. Me ocurrió con mi hijo Andrés, que por ahí está, y espero que esto no lo use después en favor de él. Le dieron honor roll, salió muy bien en sus clases, le dieron varios diplomas. Pero yo esperaba uno, él sabe que yo estaba en la expectativa de uno. Y cuando él viene muy emocionado, yo cometí el error de no prestar atención de sus otros logros, sino enfocarme en el que no había alcanzado. Y la respuesta de mi hijo fue, tú no estás viendo todo lo que me han dado, ¿y por qué te estás fijando en esto? Créame que este sermón es para mí. Y bueno, y públicamente ya lo hice, pero él sabe que le pedí perdón después. Tampoco él necesita ser como yo. Dios quiera que sea mejor que yo, no solamente en lo académico, sino en todo.
Es mi oración. Pero a veces nosotros provocamos exigencias desmedidas sobre nuestros hijos que ni siquiera nosotros mismos las cumplimos. Un hijo puede sentirse tan presionado a tener éxito que prácticamente queda destruido. Vive con la mentalidad de agradar al padre para que el padre se sienta feliz y nunca es suficiente para el padre. Al darse cuenta los hijos que nunca pueden llegar a ese grado de satisfacción, se desmoralizan, se desalientan. Pablo lo dice en Colosenses 3:21, se desaniman. Así que tenga cuidado con estas exigencias, porque tan pronto como un hijo alcance una meta, usted le va a querer poner otra más alta. No se trata de eso. Nosotros ni nuestros hijos son supermanes, ni mujeres maravillas. Los padres muchas veces tienen fantasías sobre sus propios logros por medio de las habilidades atléticas de sus hijos. Hay padres que eran malos en el béisbol. Yo jugué béisbol, pero yo era bueno, Lo que no llegué tan más por la estatura, pero era bueno, créame que bueno. Hay papás que tienen esas fantasías de sus propios logros por medio de las habilidades atléticas de sus hijos. Como usted no lo logró, bueno, que mi hijo lo logre. Oiga, usted era malo. Si se jugaba fútbol, aquí hay muchos que juegan fútbol, todos dicen que son buenos, pero ninguno llegó no sé quién llegó a la selección nacional. ¿Sí me entiende lo que estoy tratando de decir? Eso no solo pasa con los padres, las mamás también fantasean con una carrera célebre por medio de la vida de sus hijos. El doctor John MacArthur, me gusta lo que él dice en uno de sus escritos. Él dice, esto equivale a prostituir su responsabilidad como padre. Así que, mis hermanos, también hay otro extremo. Un hijo que nunca es elogiado o animado por sus padres está destinado a tener problemas. Hay papás que siempre le dicen lo que hacen mal y lo que están mal y nunca aprecian lo que hacen bien sus hijos. Estos hijos en poco tiempo perderán la esperanza y se convencerán de que cualquier cosa que ellos hagan serán incapaces de agradar a su padre. También provocar a ira puede significar falta de amor y humillaciones. La falta de amor. El amor no se demuestra diciendo solamente yo te amo. Esa es la manera más simple y sencilla. El amor se demuestra estando ahí para los hijos, proveyendo para los hijos. Cuando están enfermos, estar ahí. Ahora bien, con esto también les digo lo siguiente. Los hijos no necesitan que ustedes sean perfectos. Perfectos solo hay uno y ese es Dios. Pero nuestros hijos demandan de que nosotros al menos seamos sensibles y justos. Y la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿cómo usted corrige a su hijo? ¿Lo hace con amor? ¿Lo hace con ira? Ay, es que así me criaron a mí, así me dijo un hermano hace algunos años. Es que así me criaron a mí, mira dónde estoy, sí, por eso estás así. ¿Cómo lo corriges? ¿Qué tipo de palabras de afirmación usas? O con tus propias palabras lo destruyes. Eres un burro, no sirves para nada, esto y esto. Todos esos niños que han sufrido de estas cosas tienen mal carácter cuando son adultos. Así que si usted es esposa y su esposo tiene mal carácter, búsquelo, porque ese hombre cuando niño seguro sufrió de esas cosas. Por eso es así.
Proverbios capítulo 15, verso 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En segundo lugar, Pablo dice en este verso 4 nada más, sino criadlos en disciplina. Observe lo que está en pantalla. Criarlos, el siguiente slide por favor ahí atrás, sino criarlos en disciplina. Pablo hace un llamado a la crianza intencional. Está en pantalla. Hace un llamado a la crianza intencional. Criadlos. Esta palabra en el contexto bíblico no hace realmente justicia a la noción expresada por el verbo que se utiliza ahí. Para que usted lo entienda lo que está queriendo decir con esta expresión, sino criadlos, Pablo usa palabras similares en Efesios 5:29 y el texto dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. El texto, por favor, en pantalla. Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esto de criarlos está estrechamente relacionado con esta expresión que hace Cristo con la iglesia y que el esposo debe de hacer con la esposa, de sustentarla y cuidarla. La usa en el mismo sentido Pablo, de cuidar y sustentar, como Cristo lo hace con la iglesia, como el esposo lo hace con la esposa. Del mismo modo, los padres deben de hacerlo con los hijos. Lo que Pablo está diciendo es que los padres deben de alimentar, cuidar de sus hijos con amor. Es increíble, hermano, yo conozco casos de que hay mujeres que son las que le tienen que pasar el child support a los hijos, a los hombres sinvergüenzas. ¿Dónde se ve eso? ¿Qué clase de varón es ese que permite que sea la mujer quien mantenga al hijo? Y sonríe que Jesús le ama. Esta fecha mejor no la deberíamos de celebrar ni predicar mucho de esto. Pero es lo que la palabra dice. Y si usted tiene algún problema, téngalo con esta palabra. Calvino dijo que los niños, usando este texto, hay que cuidarlo a los hijos con cariño, con amor. Pablo dice, deben de ser criados en disciplina. Disciplina es la palabra paidea. Paidos viene también de niños, pero tiene que ver con la palabra pedagogía, de donde viene pedagogo. De ahí viene esta palabra disciplina. No está hablando del castigo, no está hablando de que usted saque el cinto y le dé, y eso no es disciplina. Eso es parte de la disciplina, pero eso no es disciplina. Esto incluye corrección, formación, darle a los hijos estructura. Se refiere a una instrucción sistemática de los hijos, en donde los padres puedan sentarse, tomar tiempo con los hijos y hablarle de todas las cosas de la vida. A eso es lo que se refiere. Esta palabra encierra el proceso de formación de un niño desde la infancia hasta la madurez. Y obviamente incluye la idea de la corrección con el uso de la vara por las faltas cometidas. De hecho, un proverbio nos advierte que el que detiene el castigo sobre su hijo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero no abuse de la vara. Pablo lo que está tratando de decir con esto es lo mismo que el escritor de Proverbios ya había escrito anteriormente en Proverbios 22:6, cuando dijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
está hablando de este tipo de disciplina. La disciplina también tiene que ver con la instrucción general de los hijos, que también les incluye el castigo cuando sea necesario. Número 3, y con esto vamos terminando, Pablo hace un llamado a instruir con el propósito divino. Y Pablo dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en qué, en disciplina, y ahora viene a decir otra cosa, y amonestación del Señor. La palabra amonestación, noutesía, es el vocablo de esta palabra, tiene el significado literal de colocar, de poner en la mente, ¿qué cosa? La corrección o la instrucción, pero no es cualquier instrucción, no es cualquier corrección, es la del Señor. Pablo dice que la amonestación debe de ser del Señor. La idea no es solamente educar a nuestros hijos para el éxito terrenal. Hay papás aquí que, y yo soy uno de ellos, queremos que nuestros hijos estudien, que nuestros hijos alcancen esto, que nuestros hijos hagan aquello, todo esto, pero ¿sabe qué? Se olvida lo más importante. Instruir a su hijo en los caminos del Señor. Sentarse y hablarle de los principios de vida. A muchos de los padres les hace falta este tipo de cosas. La amonestación tiene una connotación un poco negativa, pero nos presenta la idea de que los papás nos debemos ocupar en advertir y ayudar a nuestros hijos del peligro de tomar malas decisiones que eventualmente les causen daños. Y yo diría que se refiere al tipo de instrucción que se encuentra en el libro de Proverbios, donde el enfoque primordial está en la instrucción y en las enseñanzas de los hijos. Y la pregunta es, tus hijos, escúchame tú que eres cristiano, tus hijos saben que Dios es importante para ti. ¿Tus hijos lo saben? ¿Saben que Dios es importante para ti? Aquí te va otra. ¿Estás guiando a tus hijos hacia una relación impactante con Dios? Piensa en esto. ¿Tus hijos saben que tú amas a Dios? ¿Y cómo lo demuestras en el hogar si sabes que aman a Dios? ¿Y hasta qué punto tú estás dirigiendo a tus hijos para que amen a Dios? Esto es duro, esto es difícil, pero esta es la exhortación que nos hace el apóstol Pablo a los que somos padres. Y usted que es papá o mamá, usted no puede delegar a la iglesia o a la escuela lo que le toca hacer en casa. Disciplina sin amor es abuso. Amar sin disciplina es abandono. La mejor herencia para los hijos no es el dinero, aunque yo quisiera tener mucho dinero para dejarle a mis hijos dinero. Pero no es el dinero. La mejor herencia que usted y yo podemos dejarle a nuestros hijos es un corazón instruido y consagrado al Señor. Un corazón que ame a Dios, sirva a Dios, y de ahí Él obtendrá las mejores riquezas. En conclusión, póngase de pie. Ser padre no es simplemente engendrar a otro ser. Hay cientos de hombres que tienen hijos. Mi abuelo materno
Era uno de esos hombres que dejó hijos regados por donde quiera. Cuando mi abuelo murió yo tenía 15 años y conocí un tío de 2 añitos y ya mi abuelo tenía 65 años. Así que imagínense cómo era este abuelo. No se trata de engendrar hijos por engendrar hijos, sino que entienda que es nuestra responsabilidad que tenemos dada por Dios. Si usted está con su hijo, con su niña aquí o lo que sea, y quizás hay relaciones que chocan, aproveche el tiempo y tome la iniciativa. Usted es el papá o la mamá. Hoy más que nunca usted necesita estar presente en la vida de sus hijos. Necesita ser paciente también con sus hijos. Y aunque en la sociedad tenemos muchas ideas sobre la crianza de los hijos, no obstante, Dios nos ha dejado un manual con excelencia, con instrucciones claras sobre los hijos. Si usted es mamá soltera y no tiene y el niño está creciendo, o su hijo o hija está creciendo sin su papá, no envenene el corazón de su hijo hablando mal de este individuo que se fue y que le dejó. Y si es al revés, si es papá, haga lo mismo. La Biblia nos enseña que honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Y yo no sé si usted es uno de tantos como yo, que de niños sufrimos traumas por nuestros padres. Padres que quizás debieron de haber sido nuestros héroes, que de pronto no estaban en el hogar y se iban por ahí, quién sabe dónde. Quizás a usted le pasó cosas similares a las mías, o quizás nunca conoció a su papá, o lo que sea, yo no sé, o a su mamá. O quizás ahora usted es un padre y está alejado de su hijo. Yo quiero hacer un llamado. Yo no estoy tratando de señalar ni acusar a nadie, porque este sermón a mí en lo personal me ha golpeado en gran manera al darme cuenta que hay cosas que yo también necesito cambiar en la crianza con mis hijos. Pero si usted está conmigo y usted sabe, sea papá o sea hijo, quizás un buen paso es pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de poder reivindicarnos, de restaurar lo que se ha dañado, y que tomemos la iniciativa, seamos papás o seamos hijos, tomemos la iniciativa y declaremos bendición sobre aquellos que tal vez debieron de haber estado presentes y nunca estuvieron, o de aquellos que son nuestros padres y que de alguna manera nos maltrataron verbal, físicamente o lo que sea. Pero hoy póngase a cuentas con Dios, y si usted ha tenido un papá o una mamá que fue excelente, también dele gracias a Dios por ese papá, porque eso es una bendición, tener un padre conforme al corazón de Dios que pudo criar bien a sus hijos, también es una bendición. Pero si usted es de este lado donde yo estoy, también le pido que hoy abra su corazón y que le diga a Dios: Señor, ayúdame. Si tengo resentimientos contra mi padre, ayúdame a perdonar a mi padre. Si tiene resentimientos contra su hijo por algo que el hijo hizo, también hágalo. Hoy yo quiero invitarlo. Todos los domingos hacemos esto. Y usted dirá: ¿por qué el pastor llama todos los domingos? Porque yo creo firmemente que al venir delante del Señor, no delante de mí, mostramos una actitud de humildad. Y si usted este sermón le ha hablado, sea papá o hijo, y usted sabe que hay distanciamiento, sea papá o hijo, o si hay cosas, traumas, dolores, lo que sea, venga aquí conmigo y oremos juntos.
y vamos a bendecir a nuestros padres, aunque no hayan sido los mejores, los vamos a bendecir y vamos a decirle al Señor que Dios los bendiga, los cuide, los guarde. Si usted ha tenido a su padre y su padre fue un buen padre, también venga y dele gracias a Dios por el papá o la mamá que usted ha tenido. Una sola vez voy a hacer este llamado, así que todos los que se identifican conmigo, venga aquí para que oremos juntos, por favor.